Ella es directora ejecutiva y fundadora de Transparencia Venezuela, que nos permite hacer este enlace justamente hasta nuestro hermano país sudamericano. Qué gusto saludarla, Mercedes. Muchas gracias por permitirme este enlace. No, por favor, muchas gracias por permitirme comunicarme con nuestros queridos mexicanos. Y Venezuela tan bonito, con las ganas que tiene uno de ir para allá. A la isla Ay, sí, Margaritas. está bonito, pero la verdad es que es muy terrible porque la carencia de agua, de luz, de gas, de gasolina, hace la vida un poco difícil en Venezuela. Sí, muy complicado. Y, oiga, bueno, a mí me encantaría platicar con usted de Venezuela muchísimo, porque sé que es un país hermoso, pero vamos a hablar de la corrupción, que no es un tema para nada agradable. Yo no pensaría que la corrupción se da solamente en países en vías de desarrollo, pero no pasa así. Se da en todos los países con regímenes totalitarios o no, con países desarrollados o no. ¿Cómo se vive en Venezuela y cómo lo ve usted desde allá el tema de la corrupción con esta lista que se dio a conocer que nos pone en muy malos lugares? Sí, bueno, en todos los países hay corrupción, evidentemente. El problema es los niveles de corrupción, ¿no? Una Mm. cosa es la corrupción que hay en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, en Nueva Zelanda, y otra lo que ocurre en nuestros países. Cuando la corrupción llega a los niveles que tenemos en Venezuela, y no me toca hablar de México, pero sé que en México hay muchos problemas, nosotros ya hablamos de gran corrupción. Y esa gran corrupción tiene unas características especiales, no solamente por los montos gigantescos que se pierden en bolsillos de particulares, fondos públicos que se pierden en bolsillos particulares, sino por el impacto que tiene en la población, porque tiene impacto internacional, son redes internacionales en las que participan, porque violan derechos humanos y porque quedan impunes. Y esa es una característica terrible porque la impunidad alimenta la corrupción entonces alimenta, paga al sistema de justicia para mantener la impunidad, y esa rosca se mantiene ad infinitum, a menos que haya un corte importante en donde no solamente haya cambio de personas, que es lo que a veces la gente se confunde, quiere que el presidente, ya vamos a resolverlo todo. Mm. Es cambiar el sistema, es volvernos un país en donde la justicia sea la justicia, autónoma e independiente, como tiene que ser, si no, no es justicia. Y eso pues significa que la justicia, que los miembros que van para el sistema de justicia sean personas que no tienen conflictos de interés, que no tienen apetito político, que son seleccionadas con base en su capacidad, en su historia, su integridad, pero también que tengan capacidad, porque la corrupción en nuestros países es tan grande y tienen tanto poder las redes de corrupción que son capaces de comprar casi a cualquiera. Sí. Mira, Venezuela solamente tiene... Para que tengas una idea del volumen de corrupción que estamos hablando, nosotros hemos identificado desde Transparencia Venezuela que hay abiertos en los tribunales de 22 países del mundo 116 casos de corrupción venezolana. En México hay 5. Y los montos de los que hablamos, bueno, no tenemos toda la información porque no tenemos acceso a todos los expedientes judiciales, pero de la mitad de los expedientes judiciales ya suman más de 60.000 millones de dólares. Sí. Los casos que están en México sobre corrupción venezolana hablan de 2.000 millones de dólares. Nuestros montos son una cosa así vergonzosa, aterrada. Uno no se puede imaginar tanto dinero, ni siquiera sabes para qué quiere la gente, los corruptos quieren tanto dinero. Sí, claro. Pero esto, sí, cuando uno estudia la situación de Venezuela, de la que me toca hablar a mí, es que se das cuenta de que si nosotros no tenemos luz como continua, irregular y de calidad en los estados, hay varios estados en el occidente del país, el sur del país, que pasan entre 12 y 18 horas sin luz diaria. Eso, por supuesto, te puedes imaginar, no se puede trabajar, no se puede producir, no se puede vivir. Para obtener gasolina o diésel pasan 5 días haciendo cola. El agua, bueno, en mismo Caracas tenemos problemas, en mismo Caracas a nosotros nos llega el agua al edificio una vez a la semana o 2 días a la semana, y todos tenemos tanques privados, todos tenemos tanques en el edificio, racionamos, la ponemos 1 hora al día. Bueno, esa es la vida, consecuencia de que se hayan robado tanto dinero público que iba para el desarrollo, para obras de infraestructura, para obras de electricidad, de canalización y distribución de agua, y que ese dinero no haya terminado donde tenía que terminar, sino en Claro, bolsillos privados. claro. Entonces, a eso nos referimos con el impacto de la corrupción.
Hay una cosa que tú decías, yo te estaba escuchando mientras hablabas en el segmento anterior, y decías que, bueno, que a veces nosotros mismos somos responsables, y es Ujú, cierto. ujú. Hay veces y en Venezuela te puedo decir que es muy regular. En Venezuela, la verdad es que a cualquier persona que le pregunte siente que no hay un camino limpio o legal para obtener un trámite legal. O sea, por Termina la ejemplo, gente, como un decimos aquí en México, pasaporte. terminamos dando mordida, como le decimos aquí en México, ¿no? ¿Prefieres? Exacto, pero ella es la vía, la primera vía. La gente va a sacar un trámite público y lo primero que pregunta es a quién conoces, cuánto hay que pagar, en vez de tratar de hacerlo porque desconfía del Estado. Claro. Y esa desconfianza es una cosa que no se construye de un día para otro. Tiene el Estado y las instituciones del Estado y los partidos políticos, que son los que al final nos piden y nos ruegan que votemos por ellos para tener el poder en el Estado, tienen que dar pasos decisivos, tienen que cambiar la forma en que se relacionan con lo público, tiene que cambiarse la estructura de sistemas de control y además tenemos otros enemigos muy poderosos que son esas redes de corrupción, crimen redes de grupos de violencia, de Sí, crimen claro. organizado, Oiga, Mercedes, que tienen tentáculos importantes dentro del Estado. perdón que la interrumpa. No importa el tipo de gobierno que haya y al final de cuentas todos prometen lo mismo, ¿no? Y sobre todo estos luego gobiernos populistas que dicen, ya vamos a acabar con la corrupción. Es más, ya la erradicamos la corrupción cuando en el fondo esto existe. Sí, total, todos prometen. Es que nosotros, por lo menos aquí en Venezuela, seguro en México igual, en todas las campañas electorales desde el siglo pasado, bueno, desde mucho antes del siglo pasado, el tema de campaña era la lucha contra la corrupción, o sea, esa lucha, ese mensaje da votos. Sin embargo, hasta ahora hemos visto que al principio todos empiezan bien, pero pareciera que se acostumbran con el poder. Lo que realmente ocurre es que no es una decisión personal. Tiene que haber sistemas de contraloría, sistemas de control, tiene que haber acceso a la Ujú, información, ujú. tiene que haber justicia para que haya sanción, para que eso Claro. no pueda ocurrir. No es exactamente que en todos los sistemas opera la corrupción. Eso no es así. En los sistemas más democráticos, en los sistemas más abiertos, en los sistemas en donde el ciudadano sí tiene real poder y no solamente la delegación de un voto una vez al año o una vez a la cuaresma, en esos sistemas la corrupción está mucho más controlada. Mm, mm. Yo siempre pongo como ejemplo lo que nos contaba hace mucho tiempo un embajador de Finlandia en Venezuela, que habían metido preso a un primer ministro, habían hecho renunciar al primer ministro, había tenido una sanción importante porque había recibido de regalo un televisor de una empresa privada, de un Mm, privado. mm, mm. Fíjate tú, o sea, ¿qué te puedo decir? En Venezuela no es que reciben un televisor de regalo, es que son aviones, o sea, Sí, claro, claro, son claro. otras dimensiones. Entonces, una cosa es un sistema democrático con Estado de Derecho real, en donde los sistemas de contrapeso funcionen, y entonces haya justicia, la Fuerza Armada no participe de la gestión pública, se mantenga al margen, y no como pasa en Venezuela. Eh, para no solamente que no ocurran las cosas, porque hay prevención, hay sistemas de Sí, contraloría, hay sí. verificación, sino porque también hay sanción. Mm. Y esas cosas creo que faltan, o sea, faltan absolutamente en Venezuela y creo que también es un poco lo que tú decías en México, ¿cierto? Claro. Pues Mercedes, no sabe cuánto le agradezco este enlace hasta allá, hasta Venezuela y ojalá ya haya oportunidad algún día de darnos una vuelta por allá. Que bienvenidos, serán bienvenidos todos. Muchísimas gracias, es Mercedes de Freitas allá en Venezuela.